Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 1 de diciembre de 2015. Recuerden que el comité es en vivo solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Veamos qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de cautela a espera de datos económicos de China, Estados Unidos y la decisión de tasas del Banco Central Europeo. Así que tenemos una semana llena de noticias económicas con las cuales podríamos determinar tendencia en las próximas jornadas. Por ahora la tranquilidad sigue siendo el común denominador para mercados internacionales, países desarrollados. En cuanto a emergentes, retrocedieron en el día de ayer, no obstante, acciones locales cerraron con amplias ganancias y alto volumen en medio de cierre de mes y rebalanceo de índices internacionales. Éxito y Sagen, la vivienda entre las más negociadas, consecuencia del rebalanceo en los índices. No obstante, estas que tuvieron un rebalanceo significativo en volumen alto, la volatilidad no fue significativa. Hubo variaciones en otros activos como Celsia con 10%, básicamente algo de rebote técnico justo el último día del mes, así que causa bastante curiosidad, sobre todo cuando el resto del mercado, el resto de los emergentes, estuvieron bajo presión por los bajos precios de los commodities. Así que los movimientos del día de ayer toca tomarlos con cautela por coincidir con el cierre de mes. Ya estaremos revisando gráfico por gráfico después de las fuertes variaciones de algunos activos en la jornada previa. Datos económicos del día de ayer: ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos crecen 0.2% en octubre. Manufactura de la Fed de Dallas mejora en noviembre de -12.7 a -4.9. Está por encima de lo que el mercado esperaba, así que continúa mejorando los datos económicos en Estados Unidos. Y el PMI manufacturero de Chicago sorprendió con un descenso a 48.7 desde 56.2. Recordemos que estos índices PMI son base 50, estar por encima de 50 es crecimiento, estar por debajo de 50 es desaceleración. El mercado esperaba entonces 54. Esto generó un poquito de incertidumbre y pues obedeció o justificó la indecisión del día de ayer. Vamos con probabilidad de tasa Fed. Viene el 16 de diciembre, ya estamos en diciembre, iniciamos mes, estaremos muy atentos a lo que serán los datos de empleo que se publicarán el miércoles y el viernes, con los cuales evaluaremos qué tan probable es ese incremento, que el mercado considera que sí tendríamos incremento en diciembre. Mañana tendremos discursos. Janet Yellen, el mercado seguirá buscando pistas durante la semana, aunque está menos nervioso frente a ese tema en estímulo monetario. Ayer un poquito de ascenso en el VIX. No obstante, recuerden, caída de acciones significativa con VIX por encima del 18 sería un escenario, nos daría señales de un escenario de corrección significativa en los mercados. Por ahora, continuamos en la zona de incertidumbre. No estamos en la zona de tranquilidad, que es 12, no, 13. Esta zona da más tranquilidad al mercado. Estamos en una zona de incertidumbre. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región mantienen ganancias luego de datos económicos de China, que muestran menor ritmo de desaceleración. Fueron los que más impulso alcista tuvieron. El PMI Caixin manufacturero de China mejoró en noviembre de 48.3 a 48.6. El mercado esperaba 48.3. Si bien continúa la senda de desaceleración, la desaceleración viene a un menor ritmo. Y sector servicios, PMI no manufacturero mejoró en octubre de 53.1 a 53.6. Recordemos que China está en un cambio. Ellos quieren depender menos de la industria y fortalecer las exportaciones, fortalecer mucho más su consumo interno y lo que es el sector servicios, que por ahora continúa mostrando señales de crecimiento. Así que estos datos económicos que muestran menor desaceleración en manufactura y crecimiento en sector servicios impulsaron las acciones asiáticas en el día de ayer. Europa, pese a los buenos datos económicos, aún mantienen la cautela, mucho más correlacionado con Estados Unidos y con el tema del dólar, pero en cierto modo, digamos que hay indecisión, pero los datos económicos siguen mejorando. Esto les hace pensar al mercado, bueno, vamos a tener estímulo monetario, sí o no, por parte del Banco Central Europeo. La tasa de desempleo de la zona euro baja en octubre de 17 a 18. Sorprende al mercado porque el mercado estaba en 10.8%. Lo mismo en Italia, un descenso significativo en la tasa de desempleo, así que los analistas están un poco pesimistas frente a lo que pasa en Europa y está sorprendiendo con mejores cifras. De hecho, el PMI manufacturero de España mejoró en noviembre de 51.3 a 53.1, superando ampliamente el estimado del mercado de 51.9. Y el desempleo en Alemania baja en octubre en 13.000 personas frente a un estimado de 4.000 personas de reducción por parte de los analistas. Así que Europa sigue sorprendiendo con muy buenas cifras económicas. En cuanto al mercado colombiano, tasa de desempleo en octubre fue de 8.2%. Por primera vez se logran 23 millones de ocupados. No obstante, la cifra
desempleo previa era de 7.9%. Y es que nuestra economía es una economía con una población joven, entonces cerca del 35% de la población está por debajo de los 35 años, o sea que la fuerza laboral se incrementa y pues la tasa de desempleo no depende únicamente de la cantidad de personas empleadas, sino con relación a la fuerza laboral disponible de una economía. Así que por ahora la cifra de desempleo con presentando algo de ascenso en términos porcentuales, alto volumen, corresponde a rebalanceo de índices internacionales. Ayer hubo un volumen de negociación significativamente alto. Ya lo revisaremos gráfico por gráfico y el Canacol planea realizar su Asamblea General de Accionistas. A veces van a con lo que dejamos hoy, digamos que la sigla, porque lo van a ver en algunos informes, Asamblea General de Accionistas, el o antes del 30 de abril de 2016. Recuerden que cambió su tema fiscal para alinearse con diciembre, así que las asambleas también coincidirán con los o el esquema de calendario colombiano. Bancolombia vende su participación en NUF Móvil, mantenía el 80.59% de acciones de la compañía. Esas transacciones le informan, pero no es un cambio material en los balances de Bancolombia. Noticias del día, tenemos a las 9:45 PMI manufacturero de Estados Unidos, a las 10 de la mañana ISM manufacturero y a las 10 gasto en construcción. Las noticias relevantes de los Estados Unidos serán entre 9:45 y 10 de la mañana. Iniciamos un poco con tranquilidad entonces antes de esa publicación. Mañana es un día importante para los mercados porque tenemos ADP de empleo, cuántos empleos privados se crearon en Estados Unidos, el Beige Book, una mirada trimestral mucho más detallada a los principales distritos de esta economía y la variación semanal de inventarios de crudo, que el petróleo otra vez permanece bajo presión 41,28 mientras inició comité ha bajado de 41.70, 68, 41.28, así que continúa la presión en la cotización del petróleo. Mañana tendremos mayores noticias sobre el commodity. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían mantener ganancias en medio de buenos datos económicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, en China también, o sea, es una lluvia de buenas noticias y la expectativa por decisión de tasas del Banco Central Europeo. No obstante, el mercado local podría recuperar correlación con el precio del crudo luego de movimientos de cierre de mes y rebalanceo de índices. Hubo algo de distorsiones en el día de ayer con respecto a lo que es el resto de emergentes. Ya vamos a revisar entonces qué podría pasar con las gráficas y los movimientos del día de ayer pueden confirmar un cambio de dirección o no. Vamos con gráficos. Este es el índice Dow Jones. Entonces ayer algo de descenso. Se permanece aún sobre el soporte. Recuerden que tenemos el 17.700 como la zona de soporte importante, el 17.700. Si logra mantenerse sobre ese nivel, aún hay posibilidad de avanzar a 18.200, 18.500. De lo contrario, la caída puede ser a niveles cercanos a 17.200 y perdería fuerza el índice. Así que por ahora estaremos atentos a la zona de soporte para el índice Dow Jones. IPSA, recordemos que había roto la figura de hombro, cabeza, hombro después de haber hecho el pullback. Fuerte caída en el día de ayer para los emergentes, menos Colombia, y deja los 3.700. Mientras estemos por debajo de 3.700 hay posibilidad de descensos hacia los 3.600, 3.580, solo cerrando por encima de esos 3.700 hablaríamos de una mayor presión alcista para ese mercado. En cuanto al índice general de la bolsa de valores de Lima, continuó con caídas rompiendo los 11.300. Así que mientras los 10.300, perdón, mientras esté por debajo de los 10.400 hay probabilidad de mayores caídas hacia los 9.800. Solo cerrando por encima del 10.300 haría que la ruptura de la jornada previa fuera una falsa ruptura y volviera al sesgo alcista. 10.300, nuevo nivel de resistencia para el IPSA. Y en línea con la caída del precio del petróleo y el panorama emergentes, el dólar continuó con ganancias, 3.145 en el día de ayer, mientras esté sobre los 3.120 hay posibilidad de continuar hacia los 3.200 y niveles más altos. 3.120 la zona de soporte del dólar, de lo contrario rompiendo 3.120 podríamos presentar algo de corrección hacia 3.020. 3.120 como la zona de soporte para el dólar que mantiene el sesgo alcista. Y el WTI lastimosamente no encuentra soporte, no logró pasar las resistencias del día de ayer. Vamos con nuestra plataforma global, donde miramos los futuros a enero. Ayer teníamos esta línea de tendencia de los 42.50 donde se acercó el precio del petróleo pero no logró pasar a ese nivel y esa resistencia continúa vigente. Así que seguimos con 42.50. Mientras esté por debajo de ese nivel aún existe probabilidad de alcanzar 40, incluso 38. Solo cerrando por encima de los 42.50 abrimos la posibilidad de rebote a 45. No cambia para nada el análisis con respecto al día de ayer. Los niveles son los mismos. Por ahora abrimos en 41,31. La indecisión y la expectativa por inventarios de crudo se mantiene
en medio de un mercado que continúa con algo de nerviosismo. Así que ese es el panorama para el petróleo, 42,50 el nivel de resistencia. Mañana, variación semanal de inventarios de crudo. Euro continúa con caídas, aunque está recuperando algo de terreno, 106,05, y es que los datos son buenos, el desempleo ha empezado a bajar. Sí, viene la presión del estímulo, pero creería que ese estímulo ya fue incorporado acá en esta vela que usted viene en esta zona. El Banco Central Europeo dijo, bueno, mantenemos tasas estables, pero tenemos probabilidad de mayor estímulo en diciembre, así que gran parte del estímulo ya estaría incorporado por el precio de cotización del euro frente al dólar y pues también todo lo que ha sido un incremento de tasa Fed. O sea, así que solo rompiendo el 107 hablaríamos de una mayor presión alcista, 107 como el nivel de resistencia. Vamos con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap con movimiento en el día de ayer, más de 700.000 millones negociados, generando un impulso alcista en contra de todo lo demás. Todos los mercados estuvieron en la baja en términos de emergentes, sobre todo por el bajo precio del petróleo. Para que ese movimiento del día de ayer sea sostenible, tiene que mantenerse y cerrar por encima del 105. Si logra mantenerse sobre el 105, hay posibilidad de recuperar hacia 150, 170 en medio de rebote técnico de tendencia bajista. Si no logra mantenerse sobre el 105, la presión bajista volvería. Ese nivel será clave, 105, para determinar si la vela del día de ayer tiene sustento o simplemente fue un movimiento por cierre de mes y rebalanceo, pero pues, digamos que no alteró para nada la tendencia. Correlación con el precio del petróleo se esperaría un poco mayor durante la jornada, así que 105 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Si logra mantenerse sobre esos niveles más allá de la primera hora de negociación, es probable que pueda continuar, y si logra cerrar por el día, pues aumentaría esa probabilidad. 105, un nivel clave para tener en cuenta en el Colcap en el día de hoy. Bogotá logra recuperar terreno hacia los 58, si vuelve a estar en 58 volvería a los 60, si no pasa a los 58, 54 sigue vigente, igual no es una liquidez significativa y una tendencia clara, simplemente un comportamiento lateral. BBC se recupera desde la parte baja, teníamos el 16.20, incluso negoció ligeramente por debajo de ese nivel. Si esta vela en serio tiene contundencia, es 16.40 el nuevo soporte. Si logra mantenerse sobre 16.40, aún puede alcanzar 17.1 y 17.6. 16,40 la zona de soporte para mantener impulso. Si pierde 16.40, podría perder algo de fuerza el activo y sesgo lateral volvería a presión bajista. Celsia, fuerte impulso en el día de ayer con muy bajo volumen. Lastimosamente el volumen no fue muy alto en ese rebote técnico, pero el movimiento tuvo una variación porcentual significativa. Nos deja el 2.500 ahora como zona de soporte. Mientras esté sobre 2.500 hay espacio para rebotar hacia los 2.800 en primera instancia, 2.940 segundo nivel y 3.050 tercer nivel. Por ahora 2.500. Si rompe los 2.500 a la baja, la presión bajista podría continuar. 2.500 el nivel de soporte ahora para mantener vigente ese movimiento de rebote técnico. Cementos Argos también se impulsa con un poco más de volumen, manteniendo el comportamiento lateral. Recuerden que los resultados fueron buenos, pero la evaluación es alta y el comportamiento lateral es el más probable. Mientras esté sobre 9.200, ahora la zona de soporte para poder avanzar hacia 9.700, 9.800. Si pierde de nuevo 9.200, podría buscar de nuevo la zona de 8.900, aumentando la probabilidad de ruptura de ese nivel hacia 8.500. Importante ahora los 9.200 como la zona de soporte para Cementos Argos, 9.200. Cemex Latam Holding, no, buen volumen en el día de ayer, pero no logró pasar los 9.400. Recuerden que los 9.400 son los niveles el nivel para poder avanzar hacia la zona de 10.000, 10.200. Si no logra pasar los 9.400, igual seguimos en esa zona lateral con posibilidad de mayores caídas o de estabilidad. 9.400 sigue siendo el nivel de resistencia, no ha cambiado en varias semanas. Canacol continúa con tendencia alcista en correlación con el resto del mercado. El volumen también fue relativamente bajo, pero logró establecerse por encima de los 7.000. Así que 7.040 el nuevo nivel de soporte. Mientras esté sobre 7.40, un espacio para 7.500 y 8.000. 7.040 como la zona de soporte. Si rompe los 7.40 a la baja, podríamos volver a la zona de 6.600. 7.040 la zona de soporte importante para Canacol el día de hoy. 7.040. Vamos con concreto, que retrocede en el día de ayer. Marcó también precio en la zona lateral con algo de presión bajista, pero con poco volumen. No actualizaremos niveles. Corficol, las velas que están sucediendo, muy buen volumen en Corficol en el día de ayer, movimientos posiblemente por cierre de mes.
Lo llevaron hasta la parte alta de los 38.500. Recordemos que esta vela había definido la zona de resistencia y las velas previas las zonas de soporte. Logró aguantar el 36.500, pese a 33.600, pese a negociar ligeramente por debajo. Tiene que cerrar por encima de 38.500 para poder avanzar a 39.400. De lo contrario, si pierde los 38.000 nuevo nivel de soporte, 38 volvería a la zona del soporte lateral 38, la zona de soporte importante para Corficol. Vamos con Ecopetrol, muy buen volumen en el día de ayer, los volúmenes fueron bastante altos, no obstante Eco pues, no presentó una variación significativa y no ha roto los 3.360. Recuerden que rompiendo 1.360 podría avanzar a 1.430, 1.480. Cambiamos un poco los niveles de resistencia, 1.360. Si no logra superar esos 1.360, rompería la baja al 1.280. Recordemos que estamos en un triángulo descendente. Si hay ruptura de 1.280 podríamos tener una caída adicional. Igual estaremos atentos a ver si hay falsa ruptura o no. Por ahora 1.280 contra 1.360, el que rompa primero nos daría dirección. La indecisión corresponde a que buenos resultados, que los resultados no fueron tan malos como el mercado esperaba. Y segundo, el precio del petróleo sigue bajo, lo cual no le ha dejado que los compradores mantengan una fuerza. Así que continuamos con esa indecisión. Choque entre bajo precio de petróleo contra resultados que aguantaron mejor el panorama de caídas. Empresa Energía Bogotá no logró mantener el impulso 7.90, mientras esté por debajo de los 7.90, la presión era bajista. Hay espacio para los 620, ya se acerca a 650. Si no supera pronto los 1700 como resistencia y posibilidad de descender a 620. Si supera 1700 volveríamos a 1760, comportamiento lateral. El volumen de ayer fue alto, pero los volúmenes previos pues no guardan mucha relación. Y pues recordemos que este movimiento fue bastante extraño, justo con un volumen muy alto y de nuevo en cierre de mes. Y esto es lo que quiero hacer referencia, que los cierres de mes, esto fue 30 de octubre, ¿cierto? Volúmenes muy altos. Estamos teniendo algunos volúmenes altos en cierres de mes como en el día de ayer, pero que no necesariamente marcan una tendencia clara. El cóndor continúa con comportamiento lateral con resistencia a 1300. No actualizaremos niveles por la escasa volatilidad del activo. Enca no marca precio en el día de ayer, después de este alto volumen tras publicar resultados, se mantiene con algo de presión bajista, solo superando los 11.20, 11.30, hablaríamos de un poco más de fuerza, pero pues no se esperan mayores movimientos hasta que no hayan noticias adicionales. ETB con buen volumen en el día de ayer, continúa la recuperación. Recordemos, hoy tenemos presentación de resultados de la ETB, será clave, vámonos a la página de la ETB. Cerremos, vamos a nosotros. Y tenemos en nosotros donde está la parte de inversionistas. Entonces vamos con la acción de la ETB. Tenemos información financiera. 2015 resultados trimestrales individuales. Ya tenemos los resultados individuales. Vamos con el consolidado de septiembre. Quiero ver el PIG y vamos a mirar el flujo de ETB de enero a septiembre. Estamos teniendo, aquí está, tercer trimestre y el acumulado. Caída en ingresos, el costo de ventas. Están un poco extraños, esos colores no son los más amigables. En términos operativos, hubo utilidad operativa, eso es importante. Durante el tercer trimestre, recordemos que en el segundo trimestre había pérdida operativa por mayores costos de inversión y tenemos un resultado neto positivo durante el tercer trimestre, lo que acumula entonces utilidades de 100.000 millones de pesos para lo que es el acumulado de septiembre. Durante enero-junio teníamos 61.000. Quiero ver si hay otros ingresos procedentes de que sean no recurrentes, pero por ahora todo el tema continúa relativamente estable y con buenos resultados. Sí hay una caída del 30% de frente a utilidades del año anterior, pero continúan siendo bastante buenos los resultados de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y quiero ver un poco más lo que es el flujo efectivo. ¿Dónde está enero? La presentación enero a enero-septiembre, generación de efectivo de operaciones 285.000, actividades usados para actividades de inversión, más el pago de dividendos, compras ¿dónde está el tema de dividendos? Dividendos pagados, acá pues no se ve la cifra completa de los últimos dividendos, sí tendremos entonces una disminución del patrimonio, pero los resultados en términos generales son buenos. ¿Qué implica esta información? 502. Mientras esté sobre 502, hay posibilidad de avanzar hacia los 530. Todavía cerrar el gap no es tan probable. Para cerrar el gap hay que tener una mayor, digamos que
una generación más grande de utilidades, pero existe la probabilidad, por ahora el sesgo es alcista, 502. Solo si cierra por debajo de los 502, implicaría que el mercado no le gustaron los resultados por alguna razón y 485 puede ser la caída, pero por ahora mientras esté sobre los 502 hay posibilidad de avanzar a 520, 530 como siguiente nivel de resistencia. 502 el nuevo nivel de soporte para ETB. Vamos con éxito, fuerte volumen el día de ayer, consecuencia del rebalanceo. Recordemos que el rebalanceo se trata de no generar mayores cambios, lo que no pasó con la acción, simplemente se mantuvo entre los dos niveles claves del día de ayer, 11.400, 11.300, 11.400 contra 10.000. Ya dependerá de las próximas jornadas, si logra superar los 11.400 hablaríamos de poder rebotar hacia los 12.600, si no logra pasar los 11.400 y por el contrario rompe los 10.000, la caída puede ser hacia 9.400. Bajo este escenario es mejor usar de pronto algunas gráficas logarítmicas porque las variaciones porcentuales empiezan a ser mayores con precios más bajos. Eso suele ser útil cuando tenemos caídas tan pronunciadas en la cotización de los activos. Así que 11.400 contra 10.000 y vamos a empezar a usar en algunos gráficos logarítmicos para determinar, digamos que la magnitud de los movimientos. Porque si yo se los coloco lineal, me dice, no, pero aquí en 9400 se ve muy poquito en la gráfica, pero en términos porcentuales que nos permite la escala logarítmica es mayor la amplitud. Así que 9400 en caso de que rompa los 10 y 11400 iríamos a 12800, 12600 como siguiente nivel de resistencia. Está en una zona de indecisión con una vela de onda alta. Vamos con Grupo Argos que se esperaba mayor caída frente a los resultados empresariales, pero los movimientos del día de ayer generaron entonces ese cambio, logró superar los 15, pero ahora tiene que enfrentarse a los 16.300. Si logra mantenerse sobre 15.400, hay posibilidad de buscar 16.300, pero igual sigue siendo un nivel de resistencia de tendencia bajista. Recuerden que esta zona continúa por debajo de los promedios móviles de 40 y 20 periodos. Y la tendencia en todos los plazos continúa siendo bajista, aunque hay una señal de compra en RSI. Por ahora, si rompe 15.400, volverían los 15. Solo si rompe los 15 la presión bajista se aceleraría. 15 es el nuevo nivel de soporte importante, 15.400 para mantener más fuerza, 15.000 para mantener el impulso. Si rompe 15.000 volvería la presión bajista. 15.400 contra 15.000 las zonas de soporte relevantes. Grupo Aval cerró en la resistencia, si logra cerrar por encima de los 1100 habría posibilidad de 1150. Si no logra pasar ese nivel y rompe los 1080 la presión bajista volvería. 1080 la zona de soporte importante para Grupo Aval. Grupo Sura también impulsándose en el día de ayer 32.000. Mientras esté sobre 32 hay espacio para volver a 33.200 y 33.700. Si rompe los 32.000 volvería la presión bajista. 32.000 al nuevo nivel de soporte para Grupo Sura después de los movimientos del día de ayer. ISA con algo más de fuerza no pudo pasar los 7.000, buen volumen el día de ayer para ISA. Recuerden que si pasa los 7.000 hay posibilidad de avanzar hacia los 8.000. De lo contrario, si no supera los 7.000, la caída puede ser hacia 6.200, 6.300, que tiene muy buen soporte en esos niveles, consecuencia de los resultados y la valoración atractiva. Por ahora sigue siendo 7.000 contra 6.300. Los dos niveles clave, ruptura de 7.000 lo podría llevar a niveles cercanos hacia los 8.000. Vamos con Isagen, contrario al día de ayer, fuerte caída, también rebalanceo en el índice. Y tenemos 2.900 contra 2.630. Continúa el escenario lateral, puede ser que hoy trate de recuperar algo de terreno, el tema del fenómeno del niño claramente tendrá su impacto, si no logra recuperarse más allá de los 2.750 pronto, 2.750, la posibilidad de caer a 2.400 se incrementaría, 2.750 un nivel de resistencia clave para anular la presión bajista en Isagen. Vamos con mineros, el oro en $1.068 la onza, no ha podido pasar los 1.800, así que mientras esté por debajo de 1.800 aún existe presión bajista, igual no hay una liquidez significativa en este activo. Resultados de Nutresa en el día de ayer bastante buenos, en términos generales siguen mejorando el crecimiento en utilidades, marcando un poco de indecisión importante. 19.500, si logra mantenerse sobre 19.500 hay posibilidad de recuperar hacia los 21. Vamos a abrir ese escenario probable. Ya miraremos la fuerza si se da el movimiento, si puede avanzar o no. De lo contrario, si rompe los 19.500, la presión bajista puede regresar. 19.500 como la zona de soporte importante para Nutresa. 19.500. Vamos con el preferencial aval, vela de impulso en el día de ayer, tiene que cerrar por encima de los 1100 para avanzar a 1150, en rebote técnico todavía dentro de tendencia bajista. De lo contrario, si rompe la baja a los 1070, la presión se
aceleraría la baja. 1070 contra 1100, los dos niveles claves, una vela tipo martillo, una cola de piso que empieza a mostrar la presencia de compradores. Cerrando por encima de los 1100 podríamos tener una posibilidad de avance adicional. Vamos con Avianca Holding, que se mantiene sobre los 1600. Eso es un buen movimiento, buen volumen en el día de ayer. Recuerden que ya no está en tendencia bajista. Esa tendencia bajista se rompió con la publicación de resultados. Así que mientras esté sobre los 1600, aún hay posibilidad de alcanzar 1850, 1890. Así que 1600 la zona de soporte importante. Rompiendo los 1600 podríamos volver a la zona de los 1520. Por ahora 1600 sigue siendo la zona de soporte. Una figurita que conocemos como una cuña, ¿cierto? Una figura de continuación de tendencia. Así que mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad de avanzar. Según la teoría, el movimiento previo lo podemos llevar. Vamos a mover ese movimiento, esa línea que trazamos. Incluso en el mejor de los casos puede llegar cerca de los 2.000 pesos, 1.980. Existe la probabilidad mientras esté sobre los 1.600 para preferencial Avianca Holding. Bancolombia encontrando una vela tipo martillo con buen volumen. Si logra mantenerse sobre los 22.100, 22.100, hay posibilidad de alcanzar los 23, 23.500 por ahora en el corto plazo, en medio de rebote técnico dentro de tendencia bajista. Si rompe los 22.100 de nuevo, la presión bajista se incrementaría hacia las zonas de mínimos de 21.200. Simplemente encontró soporte en mínimos históricos, 22.100 para mantener el impulso de rebote. De lo contrario, la presión bajista podría acelerarse tras ruptura de mínimo de 2014. Hay que estar atentos a esos 22.100 como la zona de soporte. Preferencial Carvajal Empaques, marca precio en comportamiento lateral, mantiene leve sesgo alcista, aún existe probabilidad de los 1940, 1980 mientras esté sobre estos niveles, pero digamos que la liquidez no es muy clara en este activo. Preferencial Cementos Argos aguanta mínimos previos, continúa en la zona de indecisión. Vamos a dejarlo 9.500 contra 8.600. Mientras esté sobre 8.600 aún puede alcanzar 9.500. Si pierde los 8.600 la caída puede ser hacia la zona de los 8.000. 8.600 la zona de soporte, continúa el comportamiento lateral para Preferencial Cementos Argos. Da Vivienda, rebalanceo de índice MSCI, por lo tanto volumen significativamente alto que mantiene todavía la tendencia. Recuerden que esos indicadores casi no cambian tendencia, los rebalanceos no son cambios de tendencia. 22, mientras esté por debajo de 22, aún existe la probabilidad de alcanzar mínimos cercanos a los 19.200. Solo cerrando por encima de 22.000 anularía esa probabilidad y tendría un rebote hacia los 23.600, 23.600. Vamos con preferencial Grupo Argos, fuerte movimiento en el día de ayer, aunque la perspectiva era un poco más bajista por el tema de los resultados empresariales. Tenemos el retroceso de Fibonacci de la última caída, los 15.800 la resistencia. Mientras esté por encima de los 14.700 hay posibilidad de 15.800. Rebote técnico dentro de tendencia bajista. Si rompe los 14.700 la presión bajista podría volver hacia mínimos previos. 14.700 la zona de soporte importante. Y preferencial Grupo Sura tendrá que cerrar por encima de los 31.700 para poder tener un rebote a 32.600. De lo contrario, mientras esté por debajo de 31.700 aún hay posibilidad de continuar los descensos hacia 30.000. 31.700 el nivel de resistencia importante. Y terminamos con Pacific Rubiales, que se unió al ánimo comprador del día de ayer aguantando los 4.000. No pudo romper ese mínimo de jornadas previas. Mientras esté sobre los 4.000 aún hay posibilidad de alcanzar los 4.500. De lo contrario, si rompe los 4.000, volvería a presión bajista. No obstante, mientras esté por debajo de 4.500, el sesgo sigue siendo bajista. 4.500 es ahora la resistencia, solo superando esos 4.500 hablaríamos de poder tener un rebote adicional, pero la tendencia sigue siendo bajista incluso hasta que no supere la zona de 6.100, 5.800. Importante entonces los 4.500 y 4.000, no se descarta que pueda continuar en comportamiento lateral a espera de lo que serían los inventarios de crudo, aunque el sesgo sigue siendo bajista porque el precio del petróleo de 41 sigue presionando su capacidad de generar caja operativa. Así que en términos generales estaremos atentos a lo que serán los datos económicos de Estados Unidos en unos minutos. A las entre 9:45 y 10 se conocerán importantes publicaciones económicas de Estados Unidos que podrían dar algo de indecisión. En términos, digamos, generales, continúa la tranquilidad en mercados internacionales, buenos datos en China, en Europa y también en Estados Unidos. El tema de los emergentes sigue siendo los bajos precios de los commodities, la devaluación y el ascenso en tasas, así que ayer tuvimos un comportamiento extraño frente a lo que fue el resto de economías emergentes por cierre de mes, que ya lo vimos también en octubre.
Así que tendrán que estar muy atentos a los soportes de corto plazo para ver si esos movimientos tienen o no soporte. Aquellos que se mantengan sobre soportes de corto plazo continúa el rebote y sesgo alcista. Quienes rompan soportes de corto plazo, la presión bajista podría volver. Vamos entonces con preguntas. ¿Qué tan sostenible es el alza del mercado local el día de ayer y qué viene después del rebalanceo? Es probable que los activos con mejores resultados y con valoraciones más atractivas tengan mayor posibilidad de continuar el rebote. De lo contrario, los que rompan soportes de corto plazo, la presión bajista podría incrementarse. Exio quedó sobreexpuesto a la economía de Brasil. El mercado ya habría descontado las perspectivas negativas de esta economía para 2016. La indecisión de éxito, y hablamos un poco en el día de ayer en los resultados, es que sí, ya está barata, un RPG de 8 veces, pero su nivel de endeudamiento, teniendo en cuenta que es una compañía del sector comercial, pues está en 66%, lo que es bastante alta. Así que el endeudamiento puede generar algo de cautela en los inversionistas de largo plazo. Así que atentos a los 11.400 contra 10.000, pues dependerá de esos dos niveles en darnos algo de mejor tendencia. El tema clave fue ese nivel de deuda con el que quedó éxito. ¿Aún sigue vigente el rebote técnico de Avianca hasta los 2.800? Sí, el rebote sigue vigente mientras Avianca esté sobre los 1.600. Recuerden que es la nueva zona de soporte. Estamos bajo una cuña que por ahora existe la probabilidad de mayores avances. Solo rompiendo los 1.600, la presión de alcista se perdería. ¿Qué se espera que suceda con acción del éxito? Dependerá de los dos niveles de corto plazo. ¿Por qué la caída de esa agenda vivienda gracias rebalanceo salen de índice MSCI? Algunos pasan a, creo que éxito y la vivienda pasó a small cap del MSCI. Así que por ahora, simplemente algunos rebalanceos. Lo importante son la tendencia general de los activos. Me repite Ecopetrol, por favor. Listo, vamos con Ecopetrol. Estamos en la Eco. Recuerden que continúa esa zona de indecisión en ese triángulo bajista, triángulo descendente. Si no supera pronto los 1.360 o si supera 360 puede avanzar a 420, 440 esta zona. Si no supera pronto los 360 y rompe los 1.280 podemos tener algunas caídas adicionales. Continúa bajo una figura de continuación de tendencia conocida como el triángulo bajista hacia presión bajista. Vamos con... Luego de la caída de ayer, hoy habrá un rebote técnico en Isagen. No sé por qué el mercado pues, no se movió para nada con el tema del fenómeno del niño. Sigue la expectativa de venta. Por eso es que el lateral sigue siendo el más probable. Estas velas, de hecho, estas velas muestran esa indecisión, lo que hace que los técnicos sean menos confiables, aunque todavía hay sesgo bajista por la totalidad de los indicadores. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es cierto que la BBC es la peor del mundo. ¿Qué opinas sobre esto? Eh, Bueno, en términos de liquidez es baja, digamos que no es una liquidez muy alta, la cantidad de activos disponibles tampoco es muy alta. En términos de valorización también hemos tenido un desempeño bastante negativo, consecuencia de nuestra dependencia en términos de petróleo, tanto para la economía como para la bolsa. Ecopetrol de todos modos pesa, tiene un peso negativo sobre el mercado y si bien no somos un país petrolero, la exposición hacia emergentes había sido alta y los múltiplos en los que cotizábamos hace unos años pues eran bastante altos y eso justificaba un poco las caídas. No obstante, digamos que lo importante no es clasificar toda la bolsa como la peor del mundo, la mejor del mundo, sino estar dentro de la bolsa mirando qué oportunidades pueden llegar a tener. El tema de la liquidez sí, digamos que ha disminuido de forma considerable. Eso hace que también reconocer los fundamentales le tome tiempo al mercado. Si vamos a la hipótesis del mercado eficiente, pues estamos perdiendo cantidad de participantes y entre más participantes pues mucho más eficiente el mercado. Entonces no es la peor, simplemente tiene sus condiciones particulares y de hecho unas condiciones que aún incrementan la ineficiencia del mercado y lo que hacen es que el inversionista tenga que tener un poco más de paciencia mientras que el mercado reconoce rápidamente, lentamente, perdón, los fundamentales. ¿Qué movimientos tuvo Avianca en Estados Unidos? ¿Qué tanto soporte tiene? Vámonos con nuestra plataforma global y vámonos entonces con Avianca Holding desde el ADR, esto es en Estados Unidos. Tenemos movimiento también en el día de ayer, vamos a retirar todos los estudios previos, vamos a borrar todas las líneas y logró también establecer una zona de soporte en los mínimos de esta vela, la vela previa, que es el 4.20, mientras esté sobre 4.20 aún hay posibilidad de alcanzar 5 y 5.20, así que 4.20 es el nuevo soporte, esto es el ADR desde nuestra plataforma global. Por favor, repetir dólar. Vamos con el dólar 3.120, la nueva zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel aún puede continuar hacia 3.200, rompiendo 3.120 podría corregir a 3.000, pero continúa todavía el sesgo alcista. Y podría repetir por favor da vivienda, vámonos con da vivienda, movimiento fuerte en el día de ayer por rebalanceo.
La tendencia sigue siendo bajista. Recuerden que el tema de bancos es clave, el ascenso de tasas, la inflación y lo que era soporte ahora se convierte en resistencia. Mientras estemos por debajo de los 22, la tendencia del activo continúa siendo bajista. Así que fuerte volatilidad, pero 22 es la clave. Mientras esté por debajo de 22, aún existe la probabilidad de alcanzar mínimos de 19.400. 22 el nivel de resistencia para ampliar un poco el rebote, aunque la tendencia bajista continuaría. Bueno, así que en términos generales, tranquilidad internacionales, Colombia, vamos a mirar o evaluar qué tan sostenibles fueron los movimientos de cierre de mes, que ya hemos visto que ha pasado en octubre y noviembre, buenos volúmenes con algunos movimientos. Estaremos atentos a las zonas de soporte de corto plazo, los resultados seguirán dándole mayor soporte a aquellos que han sido buenos o quienes no hayan tenido buenos resultados, aumentan la probabilidad de que el movimiento del día de ayer no sea tan sostenible. Así que atentos a cada uno de los niveles de soporte. Bueno, entonces muy buen día para todos. Nos vemos mañana.